Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente con un nuevo caso. Como siempre, bueno, tenemos un probable tumor odontogénico. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. No tenemos especificado cuál, pero pues vamos a dar, eh, como anteriormente lo he dado en los otros videos, su descripción, que es prácticamente lo más importante, que es la descripción tomográfica, la bibliográfica, la técnica quirúrgica e histopatológica. Ok, y bueno, pues comenzamos. Tenemos una paciente femenina de 25 años de edad. Sus antecedentes importantes: utilizó algunos fármacos anticonceptivos hace 3 años aproximadamente y notó un crecimiento en la arcada inferior derecha hace un año, año y medio aproximadamente, y este fue de un crecimiento lento, aumentando de tamaño. Y también otro dato que nos da es que tuvo un aumento de tamaño en el ovario derecho hace 6 meses aproximadamente. Y bueno, en sus características radiográficas y tomográficas vamos a encontrar en su radiografía, pues no mucho, pero en la tomografía un aumento de la continuidad de la estructura ósea mandibular derecha de 24 milímetros en dirección mesiodistal por 6 milímetros de profundidad en dirección vestíbulo-lingual por 5 milímetros de altura en dirección ocluso-apical. Ajá, y vamos a encontrar pues una estructura hiperdensa con expansión de cortical delimitada. Esto es lo que nos va a arrojar nuestro estudio radiológico y tomográfico. Tenemos los videos de la reconstrucción para que pues puedan visualizar un poquito esa estructura y se puede ver un poco, ajá, en la reconstrucción. Ok, y pues bueno, vamos a comenzar con lo que es la técnica quirúrgica. Aquí pues utilizamos mango de bisturí del número 3, hoja de bisturí del número 15C, una muy pequeña, para poder hacer nuestra incisión intrasulcular. Aquí tenemos una ligera desventaja, que pues lo que buscamos es cortar el epitelio de unión, pero en el caso de esta lesión nuestro epitelio de unión se encuentra en forma vertical, entonces pues es un poquito más difícil a la hora de poder abordar hacia esta estructura, por lo que levantar el colgajo en este caso sí llegó a ser un poco complicado, ¿no? Pero pues siguiendo la técnica y teniendo la paciencia para levantar colgajos, lo hacemos de la manera más conservadora para no lastimar pues nuestro tejido blando, hacerlo muy suavemente. Hacemos una pequeña liberatriz en la porción final, en la porción distal, ahí en la zona retromolar, en el shelf mandibular, y vamos nuevamente de regreso marcando nuestro colgajo hasta la zona del canino para poder hacer despegar nuestro colgajo y no desgarrarlo en ningún momento. A continuación pues ocupamos nuestra legra, vamos despegando. Aquí pueden utilizar su legra Pritchard, ajá. A mí es la que más me acomoda para hacer este tipo de levantamiento de colgajos, ir despegando ahí nuestras estructuras. Y bueno, pues les voy dando otras características mientras en lo que vamos viendo el procedimiento, en lo que levantamos ahí el colgajo. Bueno, pues las características clínicas, ¿qué sabemos más? Vamos a dar un poquito más de datos acerca de este crecimiento. Pues encontramos una tumoración de consistencia dura, con base sesil, con bordes definidos, sin cambios de color o textura sobre los tejidos blandos, en este caso pues la encía, ubicado en la apófisis alveolar derecha mandibular, a la altura del primer premolar hasta el primer molar, siendo este asintomático, de crecimiento lento, en un periodo de 18 meses aproximadamente, que son los datos que nos da la paciente. Ok, ahí seguimos levantando nuestro colgajo. Y algunos otros datos que podemos mencionar referente a
este tipo de lesiones? Pues bueno, pues sabemos que son tumores odontogénicos, son derivados de tejidos epiteliales, mesenquimales o ambos. Están íntimamente relacionados con la formación de órganos dentarios. Es un dato que tenemos que tener mucho en cuenta. Su etiología, pues, esta suele ser muy variante, incluso a veces hasta desconocida, así como los factores que pudiesen participar en este tipo de lesiones, ¿no? Ahí le ponemos un poquito más de anestésico a nuestro paciente, que nos comentaba que sentía un poco de dolor. Acuérdense, zonas que tenemos que bloquear: nervio alveolar, de este lado, obviamente el derecho, nervio lingual, la porción bucal del témporo bucal, incluso el mentoniano también, para poder cerrar nuestro circuito y que nuestro paciente pues se sienta lo más cómodo a la hora de realizar este tipo de técnicas y no molestar. ¿Ok? Ahí vamos quitando con mucho cuidado nuestro tejido blando. ¿Por qué? Porque pues, es muy importante a la hora de que terminamos nosotros nuestra cirugía, poder reposicionar de la manera más correcta y no tener otras complicaciones posteriores a la cirugía, como lo pudiese ser recisiones gingivales o pérdida de encía insertada. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Siempre hay que, yo reitero, en el manejo de tejidos blandos. Pues prácticamente ya tenemos casi por completo visible nuestra lesión. Ajá. Bueno, otros datos que podemos dar acerca de esto. Sabemos que la mayor parte de estas lesiones suelen ser asintomáticas, lo que las vuelve no muy perceptibles para el paciente hasta que llegan a expandir alguna cortical. Ajá. Pueden provocar movilidad dental e incluso pérdidas de tejido óseo, que los podemos encontrar en algunas lesiones que pues ya conocemos, derivados de este tipo de tumoraciones. Y bueno, histológicamente, pues suelen ser semejantes a los tejidos que las originan, en este caso como los tejidos blandos del órgano del esmalte, ajá, los restos de cerres, restos de malacés, pulpa, contener elementos como esmalte, dentina, cemento, ligamento periodontal o una mezcla de todos estos son los que encontramos en los tumores odontogénicos. Ok, ahí seguimos con nuestra técnica, despegando ya casi por completo. Estructuras próximas a esta región, pues tenemos nuestro nervio, bueno, el agujero mentoniano, ajá, por donde sale el nervio mentoniano, arteria, ajá, muy importantes estas estructuras, que la tenemos por debajo de nuestros premolares. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de levantar estos colgajos, pues para no lesionarlas, ¿no? Ahí el siguiente paso, vamos a lo que es la extirpación o la recesión de la lesión o el crecimiento óseo. Aquí lo hacemos con una fresa 701L, con mucho cuidado. Lo hacemos desde la base para poder tomar prácticamente toda la lesión a profundidad, lo más que podamos tener, teniendo en cuenta que tenemos los órganos dentarios ahí, y medir a la hora de estar haciendo el corte, ¿no? Es una estructura dura, pero pues también tenemos que respetar nuestros órganos dentarios. Entonces, realizamos el corte en dirección disto-vestibular para tener un poquito más de apoyo. Vamos profundizando un poquito más y cortando en dirección ápico-oclusal, en este caso. Lo pudiesen hacer en el otro sentido, de oclusal hacia apical, pero pues no estaríamos observando prácticamente bien la base. Podríamos confundirnos incluso con las coronas de nuestros órganos dentarios y lastimar estas estructuras. En realidad pues no es algo muy difícil de remover.
prácticamente muy sencillo, solo hay que tener paciencia poco a poco. Recuerden que este tipo de lesiones hay que tomar, tratar de retirarlo en su mayor porcentaje. Lo ideal es que sea al 100% para evitar recidivas posteriores. ¿Por qué? Pues porque pudiese ser algo lo cual en algún momento pudiera volver a aparecer. Ok, ahí estamos casi terminando de realizar el corte. Tenemos un pequeño elevadorcito para poderla mover y comienza a despegarse. Así de sencillo, la verdad es que no fue algo muy difícil. La región no ameritaba algo más complejo. Esto pues se puede hacer prácticamente con anestesia local. No hay necesidad de realizarlo con anestesia general o en un quirófano. Se puede realizar perfectamente en un consultorio dental. Obviamente con todas las medidas preventivas, previamente los estudios del paciente, biometría hemática, sus tiempos de coagulación. Ahí llevamos nuestra muestra al formol, la sellamos y el siguiente procedimiento, pues bueno, quedó todavía, digamos, cortes filosos, no redondeados. Si nosotros reposicionamos nuestra encía con esas características en el hueso, pues podemos tener lesiones en nuestros tejidos blandos. Por lo cual, pues el siguiente paso es hacer un pulido e ir destapando los cuellos de nuestros órganos dentarios. ¿Okay? Lo hacemos con bastante irrigación. Recuerden los tejidos duros con bastante irrigación, ¿sí? Motores de baja velocidad para no generar mucha fricción, calentamiento, que esto nos pudiese traer algunas otras consecuencias como osteonecrosis. Entonces, siempre tejidos duros, principalmente hueso, con baja velocidad y bastante irrigación. Ahí tenemos un dato muy importante que si pudieran ver ustedes también, una vez que removemos la lesión, pues podemos ver que hay un sangrado abundante sobre la cortical, cosa que por lo regular no suele presentarse, sino hasta que llegamos a la porción de nuestro hueso alveolar. Recuerden que nuestra apófisis alveolar se divide en tres porciones, que es hueso cortical, hueso esponjoso y hueso alveolar. El hueso cortical prácticamente pues no tiene una vascularización como tal. Casi siempre que levantamos un colgajo lo vemos totalmente blanco, no hay un sangrado. Llegamos a la porción del hueso esponjoso y hay un muy pequeño sangrado. Hasta que llegamos a la porción del hueso alveolar, donde ya encontramos el ligamento periodontal, ahí es donde podemos nosotros notar pues ya un sangrado. En este caso pues no llegamos hasta esas regiones y vean cómo ya desde que retiramos la lesión se mantuvo ese sangrado constante. Lo cual, pues, un dato muy importante, ya que en su estudio histológico fue algo que también se encontró en algunos capilares sobre la lesión. Pues, había una vascularización algo marcada, ¿no? Ahí vamos modelando el hueso, retirando esquirlas, dejando lo más liso posible, removiendo pues la mayor cantidad de esta lesión. Ya nos habíamos llevado una porción pues para su estudio histopatológico, pero pues también en la cuestión de la estética, ya que pues la paciente es una de las cosas por las cuales pues también acude a nosotros para quitar esa tumoración. Obviamente lo primero, tratar de identificar a qué se debe este crecimiento, pero pues también es muy importante trabajar en la cuestión estética, mejorar el aspecto de la paciente en condiciones bucales. Y bueno, ya removemos todo en su totalidad. Lo siguiente, teníamos ahí un tercer molar que fue lo que a continuación realizamos, pero pues obviamente no estamos hablando de cirugías de terceros molares, estamos hablando de un programa de tumor odontogénico.
entonces no vamos a pasar lo que siguió del tercer molar. Lo que sí, bueno, pues si ustedes pueden observar, hay un exceso de tejido blando ahora, como ya se removió la tumoración, prácticamente nuestra encía cubre nuestros órganos dentarios hasta sus porciones oclusales, nos sobró encía en este caso, ¿no? Por lo cual, lo siguiente que realizamos, bueno, ahí aún continuamos remodelando para mejorar el aspecto estético. Estábamos viendo si la paciente, comparándolo para ver que su reborde se viera lo más continuo posible y pues no abultado en alguna región. Entonces decidimos pasar nuevamente nuestra fresa del número 8, la más grande, para no hacer socavones o surcos. Alisamos, pueden colocar alguna lima para hueso también, ¿ok? Y bueno, pues ya retiramos toda la porción y lo siguiente que vamos a realizar es la reposición del colgajo. Para reposicionar nuestro colgajo, lo que yo iba haciendo era colocarlo, suturar y con unas tijeras iris curva muy finitas ir recortando y marcando el festoneo de cada diente, ¿ok? Con el objetivo de mejorar el aspecto estético. Ahí lo podemos ver en la fotografía. Yo iba poniendo punto por punto de órgano dentario interproximal y recortando o realizando ese festoneo. Ahí vemos ya no tomé la foto del primero, pero pues ahí se va viendo el primero y el segundo premolar, todavía cubierto el primer molar, y por último pues ya tenemos todo en su lugar y reposicionado. Ahí lo podemos ver. A 3 semanas se ve bastante bien su cicatrización sin ningún dato alarmante. Vean, de verdad el cambio se ve bastante amplio. Entonces no estamos solo trabajando con el aspecto patológico, sino también es muy importante el aspecto estético. Entonces tratar, miren, vean antes cómo estaba y después. 3 semanitas después. Y bueno, pasamos ahora a lo que es la descripción histológica. En los cortes estudiados se observan lesiones de aspecto tumoral. Ahí tenemos nuestras laminillas, caracterizada por un estroma fibroso, madura y una abundante celularidad. Se observan áreas con agrupaciones de células de aspecto fusiforme, vasos sanguíneos de mediano calibre, en algunos con hemosiderina, como les comentaba anteriormente. Se observan incluso células adiposas sin alteraciones, pequeños depósitos de matriz de aspecto cementoide y un fragmento de dentina tubular. Ajá. Se observan epitelios de superficies sin alteraciones en la maduración. No se observa atipia celular, tampoco se observan epitelios de tipo quístico o tumoral, no se observan áreas de epitelio odontogénico, perdón, y tampoco células gigantes. Ajá. Algo muy importante, bueno, un seguimiento estricto tenemos que dar al caso, ya tanto clínico como radiológico, de 3 meses, 6 meses, 12 meses y hasta 3 años. ¿Por qué? Pues porque puede haber una recidiva. Prácticamente no tenemos una descripción completa, histológica, queda sin especificar un tipo, por lo que pues se encontró que es un probable tumor odontogénico de estirpe mesenquimatosa. Ajá, por eso no tenemos ningún tipo especificado, ya que pues está un poco confuso algunas cosas que pudimos observar en nuestras laminillas y en nuestros cortes histológicos. Y bueno, me despido de ustedes, espero que les haya gustado este caso. Agradezco a las personas que colaboraron con el procedimiento, a Lula Báez, a la doctora Ana Rodríguez Luján, al doctor Julio César, y nos estamos viendo próximamente en otros casos que tenemos. Bye.